Se está transmitiendo en vivo. Claro. Hola, Hola. buenas noches, Hola, diosas buenas y noches. dioses del derecho. Es un privilegio estar el día de hoy con todos ustedes y tener la presencia del doctor y doctor honoris causa Alberto Vargas Prado, quien es presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Salud Mental de la Sociedad Universal de Salud del Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, World Federation of Doctoral Cloisters, director de la Facultad de Psiquiatría y Psicopatología en World University of Sciences, con sede principal en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, miembro fundador y director general del Sanatorio Psiquiátrico Paredes Blancas y conferencista magistral a nivel internacional. Y pues me permito también felicitar al doctor por recibir su 13º doctorado honoris causa. De verdad Gracias. que es un gran privilegio y pues estamos aquí todas las diosas y dioses del derecho para escuchar y aprender de usted. Sea muy bienvenido y pues sin más preámbulos dejamos la palabra al doctor Carlos Alberto Vargas Prado. Sí, Gracias, Ariana. les agradezco mucho en verdad que estén acá. Gracias por la presentación. El tema anunciado es los fundamentos teórico-conceptuales de la psiquiatría legal y forense. A este respecto, bueno, preparé una presentación. Tengo acá una presentación en PowerPoint, la cual me agradaría compartir con todos quienes me escuchan. De igual forma, bueno, señalarles que el próximo mes es el 31 de marzo es el Día Nacional del Psiquiatra. Entonces, quizá nos adelantamos un poco con este tema, pero ya verán que les agradará sobradamente. Como hablar de los fundamentos de la psiquiatría legal y forense es muy amplio, deseo concentrar esta exposición, bueno, que centremos nuestra atención en un tema. Tiene que ver con el DSM-5 edición revisada, el Manual Diagnóstico y Estadístico sobre las Enfermedades Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, mejor conocida como CIE-10, ¿de acuerdo? A este respecto, bueno, el tópico que vamos a revisar acá es, hablemos de los trastornos de la personalidad y la importancia que tienen en el campo de la psiquiatría, particularmente la psiquiatría legal y forense. Bien, entonces, bueno, vamos a dar comienzo. ¿Saben? No estoy muy familiarizado con StreamYard, entonces yo, yo eh, espero atinarle para compartir pantalla. Denme, denme un momentito, a ver, aquí, ¿verdad? A ver, solo denme un instante, ¿eh? Diapositivas. Ay, por Dios. Solo denme un momento, por favor. Claro. A ver, compartir pantalla. A ver, creo que ya anda por acá, ¿eh? Solo. Ah, perfecto. Bien, pues revisaremos este tema tan importante acerca de los trastornos de la personalidad. Vamos a mirar qué lugar ocupa la idea de la personalidad en el campo de la psiquiatría y particularmente por qué resulta importante el estudio en el plano
jurídico y criminológico. Bien, para esta exposición me apoyaré en el Manual Diagnóstico y Estadístico sobre las Enfermedades Mentales, el DSM-5, en la revisión actualmente revisada, y la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, mejor conocida como CIE-10. Confío en que ya resulta posible apreciar la presentación. Entonces, bueno, vayamos acorde, ¿de acuerdo? A ver, digo, el estudio de la personalidad ha traído a la humanidad desde la antigüedad. El estudio de la personalidad ha pasado por 3 fases principales: la literaria y filosófica, la protoclínica y la clínica y experimental. La primera, la literaria, incluye los aportes que mediante la introspección y la deducción realizaron los diferentes filósofos y novelistas. La segunda está basada en los intentos hechos por la medicina para tratar la conducta normal e involucra los aportes de neurólogos y psiquiatras realizados desde el siglo XVIII. Y por último, la etapa clínica y experimental se inicia a finales del siglo XIX con las investigaciones de Charcot y Freud y comprende las contribuciones que han hecho las ciencias de la conducta y las neurociencias, especialmente estas últimas en los últimos decenios. La definición de personalidad ha variado de acuerdo con las diferentes escuelas psicológicas y las corrientes del pensamiento, en la medida en que predomina una visión biológica, psicológica, sociocultural o existencialista en la valoración de los procesos psicopatológicos. La personalidad constituye la síntesis de todos los elementos que intervienen en la formación mental del sujeto y le dan identidad propia. La personalidad es el resultado de las interacciones genéticas, de la constitución psicofisiológica, de los componentes instintivo-afectivos alimentados por las aferencias sensitivo-sensoriales y sus formas de reacción y adaptación a las nuevas experiencias que han ido jalonando la historia del sujeto. La personalidad determina la manera de reaccionar ante el otro, el modo de comunicarse, de pensar y expresar las emociones. Para Henry A., la personalidad se confunde con la identidad del yo, que implica que el sujeto sea sujeto de su propio conocimiento, esto es, capacidad de introspección, artífice de su propio mundo, capacidad de adaptación y creatividad, autor de su propia persona, capacidad de desarrollo y maduración, y dueño de su propio carácter, capacidad de diferenciación. Las 4 instancias anteriores permiten al sujeto la integración de un sistema de valores lógicos que funde el conocimiento y el pensamiento como instrumentos de dominio sobre la realidad. La historia, en tanto que una serie de acontecimientos que se engarzan como existencia propia. Un ideal del yo, imagen unificadora que crea la identidad como la identidad de alguien. Una autoconstrucción que tiende a sustraer y a la vez que conforma a la dependencia del mundo objetivo y de los otros. Cloninger
define la personalidad como la organización dinámica de los diferentes sistemas psicobiológicos del sujeto, que permite modular la adaptación a la experiencia. La organización de la personalidad se elabora mediante la maduración neurobiológica, las experiencias tempranas, las relaciones interpersonales, las experiencias afectivas, los mecanismos de identificación y la incorporación de las normas sociales. La conducta humana es el resultado complejo de la interacción de factores genéticos y ambientales. Entre los factores ambientales es necesario destacar el estrés psicológico. La personalidad es entonces fruto del neurodesarrollo y de las interacciones del sujeto con el ambiente y la cultura, que originan formas individuales de comportamiento que dan identidad al sujeto y lo convierten en un ser único e irrepetible. Los rasgos de personalidad están presentes desde la edad madura del sujeto y son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Los rasgos de personalidad solo constituyen trastornos de la personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. La valoración de la personalidad debe tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y sociales del sujeto. Los trastornos de la personalidad no se deben confundir con problemas asociados a la adaptación a una cultura diferente. Bien, con este preludio vamos a revisar cada uno de los trastornos de la personalidad, los cuales pueden mirar a continuación. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno narcisista, trastorno límite o borderline, trastorno paranoide, trastorno antisocial o disocial, trastorno por dependencia, trastorno esquizotípico, trastorno esquizoide, trastorno histriónico y trastorno por evitación. Bien, a ver, creo que, bueno, vamos bien, ¿cierto? Sí, seguro que sí. Entonces, bueno, vamos a mirarlos. ¿Estamos? Pero claro, antes, al referirnos a la historia de los trastornos de la personalidad, es importante destacar el establecimiento de la existencia de personalidades patológicas como entidades clínicas distintas a la psicosis se remonta al principio del siglo XIX. En 1801, Philip Pinel describió la manía sin delirio. Otros autores más adelante hablaron de locura moral, como es el caso de Esquirol y Pinel. Posteriormente prevaleció el nombre de personalidad psicopática, que todavía no ha caído totalmente en desuso. Entre los distintos conceptos de personalidad psicopática, destaca el de Kurt Schneider, quien llegó a él, según sus propias palabras, cito, dando un rodeo a través del concepto de personalidad anormal. Schneider considera como personalidades anormales a aquellas que se apartan de la norma. Estas desviaciones del término medio pueden ser positivas o negativas en el aspecto ético o social. Por lo tanto, se incluyen en ellas
tanto el genio o el santo como el antisocial. Entre estas personalidades anormales se distinguen las personalidades psicopáticas, que en palabras de Kurt Schneider, son aquellas que sufren por su anormalidad o hacen sufrir a causa de ella a la sociedad. Así, llegamos al concepto actual de trastorno de la personalidad, tal y como figura en las clasificaciones modernas de los trastornos mentales. Vamos a ver a continuación qué entendemos por, bueno, ¿a qué nos referimos por trastornos de la personalidad? Según el DSM-5 en su actual edición revisada y la clasificación internacional de enfermedades mentales. ¿Sí? ¿Me dan un segundo? Anda todo bien, ¿verdad? Bueno, pero claro, a ver. A ver. Solo, bueno, hay un link en el cual mis alumnos puedan observar esta transmisión. Bueno, es que me están preguntando. Bueno, vamos a avanzar y luego se los paso. Sí, si me lo pudieran enviar. A ver, creo que todo está bien. Pero por supuesto, ya, a ver, ya lo tengo acá. Es que bueno, le comenté en un grupo a mis alumnos que, perfecto. Mil gracias, ¿eh? Único. Muy bien. Vamos entonces. En la clasificación de trastornos mentales y de la conducta, que está incluida en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, mejor conocida como CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud, encontramos la siguiente definición. Un trastorno específico de la personalidad es una perturbación severa de la constitución caracterológica y de las tendencias del comportamiento del sujeto, que involucra usualmente varias áreas de la personalidad y casi siempre está asociada con una considerable desorganización personal y social. Los trastornos de personalidad tienden a aparecer en las postrimerías de la infancia o en la adolescencia y siguen manifestándose en la edad adulta. Es por lo tanto improbable que el diagnóstico de trastorno de personalidad sea apropiado antes de la edad de 16 o 17 años. Bien, así define la CIE-10 los trastornos de la personalidad. Vamos a revisar ahora cómo lo hace el Manual Diagnóstico y Estadístico sobre las Enfermedades Mentales, el DSM-5, en su actual 5ª edición revisada. Dice, los rasgos de personalidad son patrones duraderos de percibir, relacionarse con y pensar acerca del medio que nos rodea y de uno mismo, y se manifiestan dentro de un amplio espectro de importantes contextos sociales y personales. Los rasgos de personalidad constituyen trastornos de personalidad
solamente cuando son inflexibles y maladaptativos y causan o un menoscabo funcional significativo o angustia subjetiva. Las manifestaciones de los trastornos de personalidad aparecen generalmente en la adolescencia o en edades más tempranas y persisten a través de la mayor parte de la vida adulta, aunque a menudo se vuelven menos obvias en la edad media o en la ancianidad. Varios de los rasgos característicos de los distintos trastornos de personalidad continúa el DSM-5, edición revisada, tales como trastornos de personalidad dependiente, paranoide, esquizotípico o fronterizo, pueden ser detectados durante un episodio de otro trastorno mental, como por ejemplo una depresión mayor. El diagnóstico de trastorno de personalidad solo debe hacerse cuando los rasgos característicos son típicos del funcionamiento del sujeto a largo término y no están limitados a episodios temporales de enfermedad. De estas definiciones, fin de la cita, de estas definiciones debemos destacar que las más importantes son los rasgos distorsionados de la personalidad y las perturbaciones que causan estos rasgos en la persona misma, en sus relaciones interpersonales y en el mundo circundante. Se crean patrones de conducta vitalicios que se inician en edades tempranas de la vida. Muy bien. Dicho de esta manera, vamos a revisar, vean, estos son las pautas diagnósticas del trastorno de la personalidad según la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. Dice, estados no directamente atribuibles a una enfermedad o a un daño cerebrales notorios o a un trastorno psiquiátrico y que reúnen los siguientes criterios: actitudes y conducta notablemente desproporcionadas que involucran usualmente varias áreas de funcionamiento, por ejemplo, la afectividad, el despertar psíquico, el control de los impulsos, la manera de percibir y de pensar y el modo de relacionarse con los demás. El patrón de conducta normal es permanente, de larga duración y no está limitado a episodios de enfermedad mental. El patrón de conducta normal es penetrante y difuso y claramente desprovisto de capacidad de adaptación adecuada ante múltiples situaciones personales y sociales. Las manifestaciones anteriores siempre aparecen durante la infancia o la adolescencia y persisten en la edad adulta. El trastorno conduce a una angustia personal considerable, pero esto puede solamente hacerse patente tardíamente en su curso. El trastorno está usualmente, aunque no invariablemente, asociado con problemas significativos en el desempeño ocupacional y social. Muy bien, con este preámbulo, con esta explicación de los trastornos de la personalidad, vamos a revisar ahora cada uno de estos trastornos. Bien, iniciamos con bueno, toda exposición en torno a los trastornos de la personalidad que se precie de hacer caso de la historia de la psiquiatría inicia con el trastorno paranoide de la personalidad, pues en cierta forma el primer estudio, el primer trabajo que
nos permite vislumbrar de manera específica las características de una psicopatología es el escrito de Freud de la década del 10, un caso de paranoia descrito autobiográficamente, el caso del juez Schreber. En este sentido, el trastorno paranoide de la personalidad es el que abre estos 10 trastornos de la personalidad. ¿De acuerdo? Bien, antes nos hace la siguiente advertencia el DSM-5. Dice, en la misma forma que las caracterologías y las tipologías agrupan a los sujetos que tienen rasgos característicos de personalidad en común, es indispensable para la labor clínica establecer unos trastornos de personalidad específicos que describan adecuadamente el comportamiento patológico de la personalidad en cada caso. A menudo es difícil realizar esta tarea porque el sujeto presenta rasgos que no pertenecen a un trastorno de personalidad único. Si el sujeto reúne los criterios diagnósticos de 2 o más trastornos específicos, se le deberán aplicar los distintos diagnósticos correspondientemente. Si presenta rasgos de varios trastornos específicos, pero no alcanza a reunir los criterios diagnósticos suficientes para ninguno de ellos, se le clasificará como trastorno mixto de personalidad. Si reúne los criterios suficientes, se le aplica el correspondiente diagnóstico entre los trastornos específicos de personalidad. La clasificación que utilizaré a continuación es la clasificación internacional de enfermedades mentales. Sin embargo, en cada uno de los trastornos de personalidad que revisaremos a continuación, les daré los criterios diagnósticos del DSM-5 edición revisada para dicho trastorno de la personalidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, personalidad paranoide. Estas personas son suspicaces, hipersensibles, rígidas, argumentadoras, envidiosas y tienden a exagerar su importancia. Se mantienen en una actitud defensiva y esta puede llevarlas como mecanismo de defensa a mostrarse fuertemente agresivas. Tienden a proyectar y le echan la culpa a los demás. Siempre sospechan que los actos de los demás tienen motivaciones maliciosas. En cambio, no tienen capacidad de autocrítica. Afectivamente, dan la impresión de ser frías y no tienen sentido del humor. La suspicacia de estas personas se extiende a todas las áreas de la vida, pero es especialmente notable en sus relaciones interpersonales que son frágiles y pueden llevarlos a reacciones explosivas. Pueden tener muchas relaciones superficiales, pero tienen muy pocas o ninguna de índole íntima y pensamiento paranoide con superiores, compañeros y subalternos. Pueden presentarse sentimientos de grandeza o de exagerada autoimportancia. Este proceso de autoengrandecimiento está relacionado directamente con un sentimiento abrumador de inferioridad, desvalorización, incapacidad e incompetencia. Se trata de una racionalización utilizada para explicar el interés exagerado que sienten enfocado sobre su propia persona. Así, nace y se afirma la convicción de su propia importancia. El pensamiento de las personalidades paranoides se rige por el mecanismo de establecer relaciones de causa-efecto entre dos hechos por su proximidad.
o sucesión en el tiempo y no por la lógica. Por ejemplo, si la gente ríe en el momento en que entran a un lugar, relacionan la risa con su entrada. Este tipo de personalidad se presenta con frecuencia en personas aficionadas a la mecánica, la electrónica y las computadoras. También suelen tener aficiones estéticas y gustan del arte. Bien. Finalmente, debemos establecer hasta donde se pueda la diferencia entre el trastorno de personalidad paranoide por una parte y la esquizofrenia paranoide o los trastornos delirantes por otra. Claro. En la personalidad paranoide no se encuentran nunca alucinaciones o ideas delirantes, síntomas que se presentan en las otras entidades clínicas mencionadas. Sin embargo, estas personalidades pueden desarrollar una esquizofrenia paranoide o un trastorno delirante cuyos síntomas se agregan a o magnifican los rasgos de personalidad. El trastorno de personalidad paranoide es más común en hombres que en mujeres. Les doy a continuación los criterios diagnósticos del DSM-5 edición revisada para el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Sí? Se los digo enseguida, ¿eh? Ok, denme unos segundos, por favor. Solo unos instantes, ¿sí? Y ya se los doy enseguida, desde luego. Sí, ahora bien, pero claro. Sí, como se los decía, único. A ver, nos dice el DSM-5 edición revisada, criterios diagnósticos para establecer la personalidad paranoide, por supuesto. Dice, una desconfianza y una suspicacia penetrantes y difusivas frente a los demás, tales que sus motivos son interpretados como malévolos, que empiezan en el inicio de la vida adulta y se presentan en una variedad de contextos, como lo indican por lo menos 4 de los siguientes criterios diagnósticos. Sospecha, sin bases suficientes para ello, que los demás lo están explotando o defraudando. Preocupado por dudas injustificadas acerca de la lealtad o de la confiabilidad de sus amigos o asociados. Es renuente a confiar en los demás a causa de un temor injustificable de que la información será utilizada maliciosamente en su contra. Encuentra ocultos significados denigrantes o amenazantes en observaciones o acontecimientos benignos. Es rencoroso, esto es, no perdona los insultos, los perjuicios o los desaires. Columbra ataques contra su carácter o su reputación que no son aparentes para los demás y es pronto a reaccionar en forma airada o a contraatacar. Sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o de la pareja sexual. No ocurre exclusivamente en el curso de una esquizofrenia, de un trastorno del estado de ánimo con rasgos psicóticos o de cualquier otro trastorno psicótico.
y no es debido a los efectos de una condición médica general. Antes de pasar al siguiente trastorno de la personalidad, es importante advertir con respecto al trastorno de personalidad paranoide. Muy pocos de estos pacientes se someten a tratamiento y cuando lo hacen es generalmente por presentar otro trastorno psiquiátrico del tipo depresivo o ansioso. La principal dificultad en el tratamiento de este trastorno reside en el hecho de que la relación psicoterapéutica se ve obstaculizada por la desconfianza del paciente. El clínico no puede atacar frontalmente las ideas del paciente, lo que provocaría su hostilidad y la ruptura de la relación, ni debe apoyarlas en forma benévola, lo que reforzaría su actitud paranoide. La actitud del psicoterapeuta debe ser firme e imparcial, pero más que todo, el psiquiatra debe ser honesto y sincero para obtener y conservar al máximo la confianza del paciente. Vamos con el que sigue, la personalidad esquizoide. Seguro. Muy bien. Ahora, en lo referente al trastorno de la personalidad esquizoide, estas personas tienden a eludir las relaciones interpersonales íntimas o duraderas. No disponen de muchos mecanismos de adaptación y el que usan habitualmente es el retraimiento. Este trastorno se anuncia desde la infancia y es frecuente que los futuros esquizoides aparezcan como niños tímidos y retraídos que tienden a rehuir las dificultades. Son raramente agresivos y se refugian en fantasías. Pueden ser talentosos y brillantes en los estudios, pero en este caso esto es un factor más que los separa de los demás. Los esquizoides no se involucran socialmente con la gente y se entregan a intereses o hobbies solitarios. Algunos se involucran en proyectos intelectuales de alto nivel, lo que los puede llevar a un gran éxito personal, a pesar de lo cual permanecen aislados. Son dados al ensueño diurno, son incapaces de mostrar hostilidad o agresividad. Tienden a desempeñar trabajos que no exijan contacto con sus semejantes y a vivir en lugares poco poblados. Su rendimiento en el trabajo es inversamente proporcional al grado de relación social que éste exige. Son lentos en madurar sexualmente por su incapacidad para formar relaciones íntimas, especialmente con el sexo opuesto. Pueden hallar gusto en ideologías filosóficas o en empresas idealistas, siempre y cuando esto no exige involucrarse con la otra gente y sí solamente con ideas. Algunos se casan, pero la comunicación con la pareja es limitada. Estos matrimonios pueden ser exitosos si la pareja no es excesivamente demandante, tanto social como sexualmente. La personalidad esquizoide ha sido frecuentemente asociada con la esquizofrenia porque existen afinidades en las psicopatologías de ambos trastornos. En el espectro de la esquizofrenia se destacan el desapego social, la expresión afectiva disminuida y las distorsiones perceptivas y perceptuales. Las dos primeras características son notorias en el esquizoide, así como son prominentes en la personalidad esquizotípica las distorsiones cognitivas y perceptuales. Esto llevó en el pasado a creer que la personalidad esquizoide era el terreno sobre el cual se desarrollaba la esquizofrenia o era una fase prodrómica de esta enfermedad. Así, por ejemplo,
un estudio afirmaba que la personalidad esquizoide aparecía como un estado premórbido en aproximadamente la mitad de un grupo de esquizofrénicos, pero estos datos estaban distorsionados por la reconstrucción retrospectiva. En cambio, en otro estudio fue diferente. En realidad, la proporción de pacientes esquizoides que evolucionan hasta presentar una esquizofrenia es desconocida. Les doy a continuación los criterios diagnósticos del DSM-5 edición revisada para el trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Bien? Solo denme un segundito. A ver. Pero claro. Ok. A ver. Sí, desde luego. A ver, dice acá, un patrón penetrante y difuso de desapego de las relaciones sociales y un alcance restringido de la expresión de las emociones en el marco de lo interpersonal, que empieza en el inicio de la vida adulta y se presenta en una variedad de contextos, como lo indican por lo menos 4 de los siguientes criterios diagnósticos. No desea ni goza de las relaciones estrechas, incluyendo ser parte de una familia. Casi siempre escoge actividades solitarias. Poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Encuentra placer en muy pocas actividades o en ninguna. Carece de amigos íntimos o de confidentes, fuera de los parientes en primer grado. Se muestra indiferente a la alabanza o a la crítica proveniente de los demás. Frialdad emocional, desapego o afecto aplanado. No ocurre exclusivamente en el curso de una esquizofrenia, de un trastorno del estado de ánimo con rasgos psicóticos o de cualquier otro trastorno psicótico, y no es debido a los efectos de una condición médica general. Muy bien, pues bueno, vamos a revisar. Es importante destacar, en cuanto al tratamiento, los esquizoides no buscan generalmente ayuda psicoterapéutica, y si lo hacen es porque alguna crisis trastorna sus patrones mínimos de funcionamiento y o presentan algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, usualmente en el campo depresivo o ansioso, o se trata de menores remitidos por sus padres alarmados por su conducta. El tratamiento es difícil porque los recursos del yo son limitados. Su tendencia a rehuir los contactos interpersonales entorpece grandemente o imposibilita el establecimiento de una relación psicoterapéutica adecuada. En el curso de las sesiones surgen largos periodos de silencio que pueden ser difíciles de soportar por parte del terapeuta y que incomodan al paciente, que se siente impotente para romperlos. Si a pesar de estas dificultades la psicoterapia progresa, aunque sea lentamente, con el tiempo el paciente y el terapeuta pueden llegar a determinar si una mejoría en las relaciones interpersonales estrechas es posible o si está más ajustado a la realidad el realizar una adaptación positiva siguiendo alejado de los demás.
Bien, pues hemos revisado estos dos trastornos de la personalidad, el trastorno de personalidad paranoide y el trastorno de personalidad esquizoide. No sé cómo vaya con el tiempo. Bueno, habíamos acordado una hora. Hola, sí, al parecer accidentalmente salí, pero acá estoy otra vez. Desde luego. Am, sí, me habían comentado que el último tiempo sería para preguntas y respuestas. Acá estoy para tal efecto. Sí, miren, si llegaran a tener alguna duda o interrogante en particular, pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp. Mi número es 55 40 02 98 53 en la Ciudad de México. 55 40 02 98 53. Y por otro lado, bueno, también pueden buscarme en mi red social. Solo denme un momento. Sí, permítanme un instante, ¿eh? Sí, bueno, aquí me podrán ver. Denme un segundo. Solo un segundo. Claro. A ver. Bueno, si tienen alguna duda o algo en particular, ¿de acuerdo? Sí, bueno, si hay alguna pregunta o interrogante, con todo gusto le daré respuesta. ¿Algún planteamiento o algo? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? Sí consiguen escucharme. A ver. Sí, yo acá continúo, ¿eh? A ver, voy a ver si hubo algún inconveniente o algo así. Por supuesto. Sí, acá estoy, ¿eh? Sí consiguen escucharme. Sí, doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Claro, Eh, sí, ¿El adelante. estrés existe o no Ujú, existe? Porque me decía el cardiólogo, eso no existe. Entonces, yo quisiera que nos dijera si existe o no. ujú. Sí existe el estrés. La manifestación más importante, aquello que por lo general aparece en el caso de estrés, es una ansiedad moderada. Puede ser ansiedad leve o moderada
y luego pasar a un trastorno de ansiedad o a un cuadro generalizado de ansiedad. Bueno, cuando existe estrés, cuando hay ansiedad leve, por lo general el psiquiatra recomienda fluoxetina y bueno, si ya se trata de un trastorno de ansiedad generalizada, se utilizan medicamentos más fuertes, como puede ser carbamazepina, eh, sertralina, alprazolam, dependiendo la gravedad del caso. Sí, incluso el estrés es estudiado es muy analizado en ciertos estudios psicológicos y existe un trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, el estrés es materia de la psicopatología, de la salud mental, de la psiquiatría y de la psicología clínica. Pues el cardiólogo tendría que centrar su atención en el corazón. No sé por qué razón habrá comentado que el estrés no existe, no, de ninguna forma. Sí, el estrés es la sobrecarga de tensión y puede manifestarse en tensión muscular, tensión afectiva y así. Sí conseguí dar respuesta con esto a su interrogante. Sí, sí, doctor, muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros, compañeras tengan alguna duda, que lo hagan ahora o que callen para siempre. Sí, desde luego. Claro. Bien, yo acá continúo, ¿eh? Y celebro, bueno, agradezco mucho la invitación. Claro que sí. Aquí sigo, ¿eh? Ujú. Bueno, me parece que consiguen apreciar ahí mi red social. Ya les he proporcionado también mi número. Lo repito, es 55 40 02 98 53. Si llegaran a tener alguna interrogante o duda, con todo gusto les responderé. Pues doctor, ha sido muy enriquecedora esta plática de parte de el grupo Lo que callamos las abogadas. Nos sentimos muy honradas con su presencia. Es importante para nosotros pues conocer un poco de su área porque siempre nos hace falta. Aunque no todas somos penalistas, pero es importante conocer, por ejemplo, qué es la personalidad. Yo no lo sabía, los tipos de personalidad que hay, pues nos ayudan a nosotras, ¿verdad? A nosotros a comprender más a los seres humanos que se atraviesan en nuestro camino por diversas causas. Entonces, estamos honrados con su presencia. Posteriormente, la licenciada Daí le hará llegar pues, un diploma por su participación y me parece que esta serie de charlas va a continuar. Entonces, si la licenciada Ariana no tiene otra cuestión, pues yo agradezco en nombre de todas mis compañeras y compañeros este regalo de su tiempo, doctor. Gracias a usted. Les agradezco mucho la invitación y me ha dado mucho gusto estar acá, en verdad. Son muy amables. Yo acá continúo, ¿eh? Desde luego, sí. Bueno, pues, Muchas Ariana, gracias, doctor. claro. Fue un gusto para nosotros poder Sí, contar con tan gracias a usted. excelente ponencia como, como comentaba la maestra Sofía. Definitivamente es un tema de importancia para todos, no únicamente para aquellas personas que se dediquen al área de lo penal, sino en general, un tema bastante entendible y pues muy cuestiones específicas las que se tocaron. A lo mejor no habíamos tenido la oportunidad algunos de relacionarnos con esos temas, pero sin duda fue un temas muy, muy interesantes. Le agradecemos de parte de todo
el equipo en lo que callamos las abogadas. Posteriormente la licenciada ahí también se estará comunicando con usted y pues más que agradecerle y obviamente quedamos todas atentas para la siguiente ponencia que estará compartiendo con nosotros también en unos días. Sí, muy amables. Nos veremos la próxima semana. Pasen una bella noche. Tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y por sobre todas las cosas, que no les falte amor. Nos veremos posteriormente. Gracias, igual para usted. Mis Nos mejores vemos, deseos. compañeros. Cuídense mucho, dijera el Hasta doctor. luego, excelente. Bye. Así es. Hasta pronto. Excelente Bye. noche, hasta luego. Bye.